¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos en el Parque Natural de Las Calanques. Aquí tengo a esta, que nos vamos ya, señorita. Mira, ya lo sabe, ya va para afuera. Bueno, pues tal y como os decía, estamos en el Parque Nacional de Las Calanques, que ocupan desde Marsella exactamente hasta Casís, 20 kilómetros más o menos. Y lo curioso que tiene es que es el único parque nacional de toda Europa que está protegido tanto por mar como por tierra. Así que sin más dilación, vamos a ver lo que nos tiene que ofrecer. Ya, chiqui. Venga, vamos. Ya, chiquitina. Vamos a hacer una ruta de 12 kilómetros y medio que pasa por dos de las calas más bonitas del Parque Nacional de Las Calanques. Y nada, una de ellas es la Calanque de Port-Pin y la otra se llama Calanque de Port-en-Bau, que es impresionante. Luego lo vais a ver. Ya, chiqui, venga. Aunque sean playas y calas muy conocidas por su inmensa belleza, los caminos ya veis cómo son. Desde el parking hay una caminata bastante maja, pero sobre todo increíblemente bonita. Toda la zona de Las Calanques tiene formaciones rocosas muy abruptas y esto pues no iba a ser menos. El monte más alto de esta zona tiene tan solo 550 metros más o menos, creo que son 560, pero ya veis que esto es bastante empinado y bastante rocoso para la poca altura que tiene. Y eso hace que las rutas sean muy bonitas, muy bonitas. Tengo ganas de llegar a las calas solo por pegarme un baño y ver lo que hace esta. Normalmente un perrillo se echaría al agua, te empezaría a ladrar asustada, pero yo apostaría a que a este se la va a pelar a saco. Mientras que le deje comida, le da igual. Lo que sí que noto es que este terreno, al ser tan pedregoso, no le va tan bien para las patitas. Al ser todo de piedra, pero además no es piedra pulida, es piedra como rota, se le nota que va más lento que otras veces. Pero bueno, iremos suave y a ver si en breves se acaba ya esta parte de piedra y tenemos una carreterita asfaltada o algún camino de tierra, que sería ya lo ideal. Tras una hora de caminata, finalmente tocamos asfalto. Vienen ahí unos perrillos y la tengo que coger, que este es el gran problema que tenemos todavía. Siempre tengo que estar súper atento porque si ve perros se pone a bufar y se marcha y se pira aquí cagando leches. La tengo que forzar a que no se pira al principio, porque hasta que los ve no entiende el por qué la estoy agarrando. Chiqui, las hay bichikusi, ikusi sardaban. Bonjour. Las hay. No pasa nada, señora. Ya está. Ya se ha tranquilizado. Ahora irá ahí un poquito y luego ya se bajará. Así funciona esto. Pues nada, gente, esta es la nueva forma de pasear. Otra que hemos desbloqueado. Hasta ahora alguna vez sí que había ido encima mío, pero encima de la mochila no. Y además nunca había durado tanto. Y esta vez parece que va a ir, vamos, ni la mismísima reina de Inglaterra. Tras un buen rato caminando con zarpas a mis espaldas, paramos a beber un poco de agua y ella, bueno, ahora lo veréis. Dentro del Parque Nacional también hay incluidas algunas islas, unas cuantas de hecho, y una de ellas seguro que la conocéis, o al menos os sonará, porque hay una novela muy famosa que fue ambientada en ella, y es El Castillo de If. Exactamente la novela de Alejandro Dumas, la del Conde de Montecristo. El personaje pasa 13 años encarcelado en una pequeña isla y resulta que esa isla que aparece en la novela es la que se localiza a escasos kilómetros de Marsella. En un principio esta fue construida para defender Marsella sobre el siglo XVI a principios, pero nada, en breves, a mediados del siglo XVI, ya se convierte en una cárcel. Si os da la venada de visitarlo, hay un barco que sale del puerto de Marsella, si no me equivoco.
Al final voy a terminar pidiendo el consentimiento a alguno para grabarle la cara, porque todos los que nos cruzamos alucinan, o sea, alucinan. Esto es la hostia. Venga, Osondo. Osondo, campeona. Bueno, esta parte de la bajada está siendo complicada, hay muchísima gente paseando y claro, yo no contaba con tanta gente y al final con esta el único problema son los perros y cuando te encuentras muchísima gente, que al final pues son demasiados estímulos, se asusta y se mete a una esquinita. Entonces pues eso, hay que esperar a que no haya nadie y cuando no haya nadie pues la llamas y vuelve a salir y te vuelves a ir y aquí sigue ya conmigo otra vez. Venga. Esta gatita se merece el premio Nobel la puta misma, así que claro. Venga, campeona. Por aquí, por el camino que estamos siguiendo ahora, hay varias marcas roja y blanca, que eso significa que es una GR. Y esta cruza toda la costa francesa, de lado a lado. Y en una de las etapas cruza todo lo que son las Calanques. Aparte de la GR, hay muchísimas rutas de senderismo. Y luego también, ya veis la roca como es de cortada, entonces hay más de una vía ferrata, hay también muchísimas vías de escalada. Es una zona ideal para deportes de aventura. Venga, canija, tía, eres la puta. Me cago en Dios. Tras este último tramo de gran pendiente, ya solo faltaba finiquitar el trabajo y llegar a la Calanque d'en Bau. Y así llegamos a la que sin duda es una de las calas más bonitas que he visto en toda mi vida. Pues acabamos de llegar ya a la Calanque d'en Bau. Esto es una puta pasada. Aquí detrás hay unas vías de escalada hacia allí. A ver, esta se está volviendo loca de tanta vuelta que doy. Esta ya quiere bajar. Muy bien. Yo creo que ha visto que hemos llegado a la playa y ha dicho, venga, te... ¡Hostia! Hay medusas, tú. No, picotazo. No sé si lo recordaréis, pero al principio de la ruta dije que quería ver cuál era la reacción de Zarpas al verme en el agua. Pues aquí la tenéis. ¿Qué pasa, chiqui? Venga, Torri. ¿Qué pasa, tía? Okay, she missed me a little. That's cool. I was expecting her not to. I would be surprised if you jumped into the water. Yeah, that would be the next level.
Y bueno, chavales, con estas magníficas vistas, porque es que el lugar es impresionante, y con los pelos metidos en los ojos también, y con esta pequeña, en este magnífico sitio que es un espectáculo verla, nos vemos en el próximo vídeo y seguimos con la ruta. ¡A tope, chavales!